Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Conta. Ahorita vamos a ver lo que es el ajuste anual por inflación. Comencemos y recuerda suscribirte al canal y darle like si es que te gusta este video. ¿Qué es este ajuste anual por inflación? Este ajuste anual por inflación es una forma de decir al SAT si le estás ganando a la inflación o si le estás perdiendo a la inflación de acuerdo a tus créditos y tus deudas. Para efectos del ajuste anual por inflación, un crédito es el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra una cantidad en numerario, entre otros, los derechos de crédito que adquieren las empresas de factoraje financiero, las inversiones en acciones de fondos de inversiones e instrumentos, por lo cual hay algunas cosas que no se van a poder considerar como un crédito. Y una deuda es una obligación en numerario pendiente de cumplimiento. Es una deuda que todavía no he pagado, entre otras. Entonces ya tenemos nosotros en conceptos que es una deuda. Ahora veamos los pasos a seguir para poder calcular mi ajuste anual por inflación. El primer paso es determinar el saldo promedio anual de las deudas y el saldo promedio anual de los créditos. Deberíamos tener el saldo final de cada uno de los meses para obtener, obviamente, mis créditos. Lo que hago es todos los créditos que yo tengo en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pues obviamente los voy a promediar. Sumo todo esto, que son 780,000, y lo voy a dividir entre 12, que son los meses que nosotros tenemos en un ejercicio. Y lo mismo haría con la parte de las deudas. Sumo todo de enero a diciembre y me da una cantidad de 72,000 y esto lo divido entre 12 y me da obviamente un promedio de 72,000. Esta vez lo que necesitamos saber es si tenemos un ajuste anual por inflación acumulable o un ajuste anual por inflación deducible. En esta ocasión vamos a ver cuando tenemos un ajuste anual por inflación acumulable. Este nos dice que cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de los créditos, la diferencia se multiplicará por el ajuste anual, por el factor de ajuste anual. Y el resultado, pues obviamente tendremos un ajuste anual por inflación acumulable. Tenemos que el saldo promedio anual de las deudas es de 100,000, menos el saldo promedio anual de los créditos es de 30,000. Esta diferencia nos da un ajuste anual de 70,000. Sin embargo, ahora necesitamos multiplicarlo por el factor de ajuste anual, que es de 0.050. Y con esto tenemos un ajuste anual por inflación acumulable. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el saldo promedio anual de los créditos es mayor que el saldo promedio anual de las deudas? La diferencia se multiplicará por el factor de ajuste anual y obviamente tendremos esta actuación. El saldo promedio anual de los créditos es de 30,000, menos el saldo promedio anual de las deudas es de 20,000. Este ajuste anual nos da una cantidad de 10,000. Lo vamos a multiplicar por este factor de ajuste anual y vamos a tener un ajuste anual por inflación acumulable. Vimos en el anterior caso, dos casos, que necesitamos un factor de ajuste anual. Este se obtiene de restar la unidad del cociente que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio de que se trate entre el citado índice del último mes del ejercicio inmediato anterior, que sería el INPC de diciembre del ejercicio entre el INPC del ejercicio anterior menos 1. ¿Qué es lo que significa esto? Lo único que me está diciendo el índice nacional de precios al consumidor me va a dar esta parte de la inflación. Entonces yo lo único que tengo que hacer es este factor de ajuste anual, serían la cantidades, yo ya la saqué obviamente del INEGI y son estos 132.373 entre 126.478 y esto me da a 1.046.6088. Recuerden que el Código Fiscal de la Federación nos dice que vamos a truncar o será hasta el 10 milésimo, por lo cual solamente va a ser el 1.0466.
y esto lo voy a restar -1, porque si yo lo dejara a 1, estoy diciendo que la inflación pues es del 104%. Aquí yo lo que estoy indicando es que la inflación es de 4.66% de un año con respecto al otro año. Eso es lo que significa en este factor. De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, hay conceptos por los cuales no se considera un crédito, por lo cual tenemos en primera ocasión la parte del efectivo. El efectivo en sí no es considerado un crédito. Los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales, o sea, una persona física, por lo cual dijimos que un crédito es un derecho que tengo para recibir este dinero, entonces sería un deudor, pero por lo cual no sea por su parte de actividades empresariales. Y obviamente también los préstamos que se tengan a cargo de socios o accionistas, que un socio o un accionista pida prestado, entonces serían deudores, personas físicas que son pues obviamente funcionarios o empleados. Y ya tenemos esa parte. Y los pagos provisionales tampoco es considerado un crédito. Tampoco hay algunas cosas que no se van a considerar, como algunos estímulos fiscales. ¿Y cómo obtengo esto? Les decía que es por la parte de su balanza de comprobación. Mes con mes la tienen. Esta les va a ayudar a poder obtener todos estos datos. Tampoco serán consideradas una deuda, por ejemplo, las provisiones de estimación de cuentas incobrables y la provisión de prima de antigüedad, ya que te dice que de acuerdo al artículo 28, fracción 1, 8 y 9, no podrás considerar esta parte que es de no deducibles, por lo cual esto te dice que son las provisiones obviamente, de aumento del pasivo. Entonces, por esta razón, estas dos no podrán ser consideradas como una deuda. Y para que sepas dónde están estos fundamentos legales, están en la ley del impuesto sobre la renta, en primera instancia en el artículo 44, que nos habla sobre el cálculo del ajuste anual por inflación. En el artículo 45, las consideraciones y no consideraciones de créditos. Y el artículo 46, de las consideraciones y no consideraciones de deudas. ¿Por qué se hace esta parte del ajuste anual por inflación acumulable? Analicémoslos y veamos. Por ejemplo, tenemos un saldo promedio anual de deudas, que son de 150,000. Un saldo promedio anual de créditos por la cantidad de 100,000. Como vimos en nuestro factor de ajuste, teníamos un 0.0466, que lo que yo estoy reflejando es la inflación, que es del 4.66%. Si yo multiplico, obviamente, en esta ocasión, los 150,000 por 0.0466 me da 6,990. 150,000 más 6,990 me da 156,990, que es lo que en realidad yo en alguna razón yo tendría que deber por la inflación. Sin embargo, yo sigo debiendo 150,000. A razón de inflación, esta deuda vale a 156,990. Pero igualmente tengo que ver la parte de los créditos, que me dice que son 100,000, lo multiplico por el 4.66, me da 4,660, que sería en esta ocasión, pues tendría en modalidad de inflación o elevado a la inflación, tendremos estos créditos a 104,660, o sea, 4,660 que obviamente pues yo le estoy perdiendo a las deudas. De alguna manera, si tú te das cuenta conscientemente, tú por la inflación, tú deberías 156,990. Sin embargo, tú sigues debiendo 150,000 porque no acordaste que se le va a subir de acuerdo a la inflación. Pero de acuerdo a la parte de los créditos, pues también como es algo que tú tienes o es un derecho que tú tienes, pues al final de cuentas tú no vas a cobrar 104,660, que es a razón de inflación. Tú solo vas a cobrar 100,000 pesos.
por lo cual el procedimiento que te dice la ley es que vas a restar de tu saldo promedio anual de deudas, le restas el saldo promedio anual de créditos, 150,000 menos 100,000 me da 50,000, y a esos 50,000 multiplicarlo por 4.66%, que nos da razón lo que tengo acá de los 2,330. Pero acá, en razón de solamente dividirla, bueno, en razón más bien no dividir, sino de separar esta parte, yo a las deudas pues les estoy ganando 6,990, estoy ganando esta razón. Sin embargo, a los créditos le estoy perdiendo 4,660, y yo en total pues tendría un ajuste anual por inflación acumulable. Y es así como nosotros tenemos que analizar cada una de las cosas que nosotros veamos, obviamente en contabilidad o en impuestos, porque no todo es solamente un procedimiento. Se debe llevar un análisis de por qué lo estás haciendo. Por ejemplo, el efectivo, ¿por qué no es un crédito? Aparte de que pues no es un derecho, no es un derecho para cobrar, la razón de esto es porque en efectivo, en contabilidad, tú puedes cambiar demasiado esa cantidad que a lo mejor tú puedes tener. Entonces, pues para evitar conflictos, se prefiere que pues dejemos esa cantidad. Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Y si te gustó, dale like y suscríbete, y obviamente sígueme en mis redes sociales o inscríbete al curso que te va a aparecer abajito en la descripción. Hay cursos de contabilidad online a partir de 160 en la parte de personas morales, e incluso de contabilidad básica, y también tenemos cursos obviamente de costos. Entonces les agradezco demasiado y obviamente síganme en Instagram y en TikTok porque tenemos muchísimo más contenido.